Entonces yo entregué mi soltería con ese deseo de decirle, Señor, si me das la oportunidad de casarme, qué bueno, pero si no, estoy llena y plena en ti. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas a otro episodio del podcast de Ella Florece. Y estoy aquí con mi coanfitriona Diana. Diana, cuéntanos cómo te ha ido, qué ha sido algo súper lindo que te ha pasado de esta semana. Hola Ale, hola chicas, ¿cómo están? Y esta semana algo que me pareció lindo fue encontrarnos con las voluntarias líderes de este equipo de Ella Florece. Hace muchos meses que no nos juntábamos y compartir experiencias y sus opiniones y vernos. Y me gusta mucho la hermandad que surge porque no estamos en los mismos países y eso es re lindo. Así que eso me súper gustó de esta semana. ¿Vos, Ale? ¿Algo que te haya gustado esta semana y que te haya traído alegría? Bueno, también a mí me encantó esa reunión con ustedes. Y bueno, también me reuní, hablando de hermandad, hablé y pasé tiempo con mis hermanas esta semana y fue súper lindo porque ya tienen 20 años, 24 años creo que tienen, son gemelas ellas y entonces ya cada quien con su propia vida, haciendo sus propias cosas, con su trabajo, con sus estudios, entonces ha sido un poquito más difícil conectarme con ellas, pero ahora esta semana pude conectarme con ellas, pasar todo un día juntas, así que fue súper lindo. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista y ahora te toca. La otra vez, el último episodio, yo te entrevisté a ti acerca de la soltería y tu experiencia en esa etapa y ahora le toca a Diana entrevistarme a mí. Y mi momento ha llegado. Este enfoque que vamos a cambiar de ahora, no es que vamos a hablar sobre Ale y su matrimonio, sino algo que es muy importante que tengamos en cuenta es cómo su etapa de soltera influye en su etapa de casada. Así que vamos a hablar de este tema súper importante para tener en cuenta las cosas que hacemos y cómo pueden impactar en nuestro futuro. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Contanos, Ale, tu experiencia en la soltería para si hay alguna chica que todavía no escuchó tu testimonio. Contanos la decisión muy importante que tomaste cuando eras soltera. Yo fui salva como a los 20 años y en ese momento, mientras que iba aprendiendo y iba escuchando diferentes predicaciones y leía diferentes libros acerca de la soltería, acerca del matrimonio y todo eso, el Señor me llevó a tomar una decisión de no salir con alguien que no tuviera también un deseo de casarse, así como que no salir con alguien simplemente porque quería tener un novio o que quería pasar tiempo con alguien, sino que fuera una relación con esa meta de querer casarse. ¿Y por qué hice esa decisión? Fue porque no quería perder el tiempo, porque yo veo el noviazgo y yo veía el noviazgo en ese tiempo como que los principios para ver si están bien ambos personas para casarse, si Dios está dirigiendo que esas personas se casen. Entonces yo tenía esa perspectiva de que no quería perder mi tiempo ni quería hacer perder el tiempo de nadie, tampoco quería que se ilusionara otra persona o que yo me ilusionara con una persona que a lo mejor ni siquiera quería casarse, porque especialmente aquí en Los Ángeles, donde estoy, hay esa cultura de, bueno, sal con cualquier persona y pasa un tiempo súper libre y lindo y lo que sea y sin el compromiso de nada. Y entonces yo no quería eso, yo no quería la cultura de Los Ángeles, no quería nada de ver con esa cultura de la persona que no es creyente y que no conoce del Señor. Yo quería ese enfoque de decir, bueno, si voy a pasar tiempo con alguien y ser novia de alguien, que sea esa intención de ver si nos casábamos o no. Claro, como lo que debería ser un noviazgo, ¿no? Como esa meta. ¿Y qué es lo que vos buscabas en esa persona, además que quisiera casarse? ¿Qué otras cosas tenías en cuenta? Principalmente era que tenía que ser alguien que era cristiano, alguien que amaba al Señor
Y eso era súper importante para mí porque vemos como en 2 de Corintios 6:14 que nos habla del yugo desigual, ¿no? Y entonces no deberíamos de, ¿cómo se dice?, estar juntos o estar unidos en matrimonio con alguien que no es un creyente por muchas razones. Primero, porque Dios nos ha apartado como un pueblo que deberemos de ser diferentes al resto del mundo. Y vemos muchos ejemplos donde cuando alguien del pueblo de Dios se unía en matrimonio con alguien que no era del pueblo, que no era seguidor de Dios, como usualmente esa persona llevaba a idolatrar a la otra persona, ¿no? Y entonces la otra persona entonces empezaba a adorar los otros dioses de la cultura de esa otra persona, en lugar de al revés. Usualmente a veces nos ponemos a decir, bueno, yo, aunque no sea cristiano, yo lo voy a llevar a los pies de Dios. Si vemos en la palabra de Dios, usualmente era al revés, era que la otra persona los alejaba de Dios y los llevaba a idolatrar y adorar a otros dioses en lugar de al revés. Ahora no quiero decir que no es posible llevar a una persona, pero por nuestros propios corazones, por nuestros propios pecados, es mejor seguir la palabra de Dios y ver que no nos llevemos a unir con una persona que no es creyente para adorarlo y seguirlo a él. Entonces era lo principal que yo estaba buscando, que tenía que ser una persona que amaba al Señor. Ahora no necesariamente una persona solamente que iba a la iglesia y ya, era cristiano de domingo, porque simplemente el ser cristiano y decir que, bueno, sí, yo soy cristiano y no importa, y yo puedo vivir mi vida como yo quiera, pero, sí, yo voy a la iglesia los domingos. No. Yo era muy estricta en eso. Y yo estaba viendo sus testimonios de la otra persona. Si yo, por ejemplo, estaba tratando de considerar si quería salir con alguien o ni siquiera me imaginaba, ¿no? Si ni siquiera lo consideraba, si no era cristiano y si no era alguien que yo veía con su testimonio que en verdad estaba viviendo para Dios, sirviéndole a Él y sirviendo a otras personas, ni siquiera lo tomaba en cuenta. O sea que eras súper firme en eso, ni siquiera tenías una amistad, o sea, directamente, nada. Para nada. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iba a ilusionar. Entre más me acercaba con una persona, entonces a lo mejor como que yo tenía mis reglas y como que mis límites, y entonces yo, conociendo a mí misma, decía, no, si empiezo algo, si bajo un límite o cambio aquí por ahí, entonces yo conozco mi corazón, es un corazón que me engaña, un corazón pecaminoso, y entonces ni siquiera me quería acercar a eso. Entonces yo siempre ponía mis límites. ¿Y te costó mucho llevarlo a la práctica a esa decisión? ¿O eras como súper radical que ni siquiera pensabas nada de nada? Porque hay veces que nos pasa que, no sé, el chico es muy lindo o tiene otros atributos y por ahí nosotros tenemos como esa decisión y por ahí empezamos como a darle cierto lugar y por ahí es verdad que nos ilusionamos y después caemos, ¿no? Pero ¿te costó pagar ese precio a veces o no te tocó o simplemente tenías tan claro que ni siquiera dabas ninguna oportunidad? Yo lo tenía súper, súper claro. Era así como que por la gracia de Dios nunca batallé con esa decisión. Nunca dije, bueno, ¿qué tal si este chico a lo mejor? No, yo tenía súper claro. Por alguna razón Dios me había puesto eso en el corazón y nunca batallé. Nunca, en verdad, no consideraba a nadie que no era una persona que sí estaba viviendo para Dios. Y entonces fue algo, le agradezco mucho al Señor por eso, ¿no? Porque fue algo que puso Él en mi corazón, porque conociéndome yo a mí misma, yo hubiera bajado mis límites, pero no, fue el Señor que puso eso en mi corazón, que es ese deseo de querer glorificarlo. Y yo también, siendo una persona que servía mucho en mi iglesia y que tenía muchas ideas y muchos planes para servir al Señor,
sabía que tenía que ser con una persona, estar en una relación yo con una persona que tenía también esa pasión por Dios. Si no, no nos íbamos a llevar y a lo mejor me imaginaba cuántas cosas, ¿no? Si era una persona que no tenía la misma pasión que yo, entonces cómo nos íbamos a llevar. Yo creo que ni siquiera hubiéramos tenido muchos intereses porque me apasiona a Dios y entonces si la otra persona no le apasionaba a Dios, entonces como que no teníamos los mismos intereses y ni siquiera ni se abría la oportunidad, porque tampoco yo creo que muchos chicos me veían a mí y yo súper apasionada y si ellos no estaban apasionados, entonces yo a lo mejor como que los alejaba con mi personalidad y con mi pasión. Está bueno esto que decís porque Dios, después vamos a ir charlando más, pero como que Dios honró esa decisión porque ahora tenés como un matrimonio en donde los dos están en ese nivel y es súper lindo porque los dos están apasionados por el Señor, sé que sí se puede y Dios sí honra esas decisiones. Ahora, una pregunta que siempre encontramos y que nos podemos hacer a nosotros mismas es si cualquier persona que sea cristiana puede ser mi esposo. O sea, un poco dijiste, ¿no? Tener esto que no sea solo un cristiano de domingo. ¿Qué otras cosas más son importantes? Porque dice, bueno, me conformo con que vaya a la iglesia. Bueno, ¿no? Una de las cosas que yo consideraba mucho era, puede ser una persona que me puede dirigir y con quien yo me puedo someter a él. Eso era algo que yo veía mucho, ¿no? Tiene el suficiente deseo para buscar y aprender de la palabra, porque no necesariamente tiene que conocer todo de la Biblia. Obviamente uno va creciendo en conocimiento, pero tiene esa persona el deseo de querer crecer y aprender y estudiar y estar en la palabra, como para que esa persona me pueda dirigir, yo también someterme a esa persona, conociendo que esa persona lo está haciendo guiándose por la palabra, siendo guiado por Dios. Eso era súper importante para mí, ¿no? Porque yo reconocía los papeles, yo entendía bien claro los papeles del esposo y de la esposa. Y yo sabía que como esposa me iba a tener que someter al liderazgo de un hombre, y si no podía respetar y no podía confiar en esa persona que está siguiendo a Dios y que está yendo a la palabra y que me puede instruir, eso era algo que yo siempre estaba buscando, que alguien estuviera apasionado también por la palabra. Era súper importante para mí. Entonces, por eso para mí no era suficiente que fuera alguien que simplemente fuera a la iglesia y que tuviera otra vida aparte de Dios, en el respeto de que solamente voy a la iglesia el domingo y vivo como el mundo el resto de los otros 6 días, porque yo estaba tratando de seguir la palabra y no solamente seguir a Dios de domingo, pero todos los días, en todo momento. Y entonces si yo me tenía que someter a alguien, tenía que ser alguien que yo sabía que iba a estar dirigido por Dios. Era para mí súper importante eso. ¿Y te costó más llegando a los 30 o en algún momento pensaste decir, bueno, no lo encuentro? ¿O pensaste en algún momento decir, no está, o es muy difícil esto encontrarlo? Bueno, mi plan como la prepa, no sé cómo se diga en los otros países, ¿no? Pero cuando tienes en la adolescencia y en los 20, estaba así como que, tenía mi plan, ¿no? Ok, a los 24 años me voy a casar, a los 27 voy a tener tal y tal hijos y vamos a tener 5 hijos o lo que sea, ¿no? Lo que sea que me imaginaba. Y entonces era para mí difícil al principio, en esa época donde decía que tenía un plan y como que mientras se me iba yendo los años, llegué a los 25, 26 y nada, así como que, mi plan. Y me enfocaba mucho en mi plan porque decía, bueno, era lo que yo veía en mi ambiente, otras mujeres que se habían casado, o por ejemplo mi mamá que se casó a los 23, 24. Entonces yo veía en mi ambiente, en mi entorno, todo esto de mujeres que se casaban en los 20, entonces tenía este plan. Y entonces para mí al principio fue súper difícil, pero ya después cuando
cuando entregué mi soltería al Señor. Y fue así que el Señor me fue mostrando primero que yo idolatraba la idea del matrimonio. Yo idolatraba tener una relación con alguien y que quería eso más que yo quería a Dios. Y cuando Dios me mostró eso fue súper impactante, me quebrantó en verdad reconocer que ese era mi deseo, que tanto quería esta otra cosa, porque a veces oraba, ay Señor, por favor no vengas, no regreses hasta que me pueda casar. Como que me pongo a pensar qué cosas estaba pidiéndole al Señor, que yo prefería estar con una persona aquí en la tierra que estar con Él. Eso es idolatría, yo veía eso en mi corazón como idolatría, que yo prefería una persona que estar en la presencia de Dios. Así que para mí fue algo que el Señor me fue mostrando muy claramente. Y entonces yo entregué mi soltería con ese deseo de decirle, Señor, si me das la oportunidad de casarme, qué bueno, pero si no, estoy llena y plena en ti. Y entonces cuando yo hice esa decisión de entregarle mi soltería y ese deseo a Dios, como que cambió mi perspectiva y ya no fue tanto mi plan, sino el plan de Dios. Somos parecidas en ese sentido, nada más que vos te casaste y yo no. Como decir, bueno, Señor, hace algo en este tiempo. ¿Y cómo usaste tu soltería cuando realmente entendiste eso? ¿Qué hiciste? Porque no te quedaste solo y nada más. ¿Qué cosas, qué pasos pudiste hacer o cómo cultivaste esto que Dios te había mostrado? Fue algo súper lindo porque el Señor me fue mostrando que buscarlo a Él era lo más importante que yo podría hacer con mi vida. Amarlo a Él y amar a otras personas, a nuestros prójimos. Entonces me encanta mi versículo de la vida. Uno de mis versículos es Mateo 6, donde dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces eso era mi enfoque con mi soltería y aún ahora también en mi matrimonio, es buscar siempre al Señor primero, servirle a Él, conocerlo a través de el estudio bíblico, a través de la oración, a través de ir a la iglesia y aprender de otras personas que saben más que yo, y también de servir, no solamente aprender, pero entonces usar lo que estaba aprendiendo y servir en mi iglesia, servirle a mi familia. Buscaba tomar tiempo para discipular a otras chicas que eran menores que yo y también ser mentoreada, no sé cómo se diga, no sé si está bien la palabra, pero también ser discipulada, ¿no? Por una mujer mayor. Yo buscaba eso, ellas no vinieron a mí, sino yo observaba las vidas de las otras mujeres en mi iglesia y decía, mira, esta persona se me hace que conoce mucho del Señor y que es sabia en cómo la ha observado. Le voy a preguntar si puede discipularme. Y me acercaba a ellas y les pedía. Y yo también me acercaba a las chicas menores que yo y les preguntaba, ¿quieren ser discipuladas? Y empezaba esa relación de discipulado con otras chicas de menores que yo. También me enfoqué porque, como estábamos hablando en el episodio anterior con Diana, que hay un tiempo más amplio para hacer diferentes cosas en esta etapa de soltería, y entonces vi que había la oportunidad para estudiar mi carrera, después para estudiar consejería bíblica, así que fueron un montón de oportunidades para servirle al Señor, servir a otras personas y también para estudiar. Está bueno esto que contamos que hacemos, porque no es para llenar el vacío o para hacer un trueque con Dios, sino porque realmente se entiende que este es un regalo y que algo muy importante que no sé si lo hablamos, pero se me viene ahora a la mente, de que un día vamos a tener que dar cuentas, ¿no? Un día estar delante del Señor y el Señor te va a decir, bueno, te di 10 años, 15 años, no sé, el tiempo que sea de soltera, bueno, ¿qué hiciste, no? Y no es menor que nos vamos a encontrar un día con el Señor. Si bien la Biblia habla de que nos vamos a encontrar con el Señor y va a ser un gozo y que va a ser un tiempo de premios y de recompensa, pero tenemos que vivir de esta manera, ¿no? Y también no como
un día yo voy, sino que cada día yo debo darle cuenta al Señor, ¿no? ¿Qué hice este día con este regalo que Él me dio? ¿Cómo bendije a otros? ¿Cómo le serví a Él? Pero no porque, bueno, no me queda otra, sino como usar las bendiciones que tenemos, porque hablamos recién del servicio en la iglesia y eso habla de los dones a servicio en la iglesia. Si no hicieron el estudio bíblico Esperando con Propósito, y habla del dinero también, cómo ayudar a otros. Y es muy interesante este versículo, Ale, que decís, porque muchas veces lo usamos como para la añadidura, y la añadidura es el esposo o la esposa. Y Dios no es solamente un Dios cuadrado que solamente está pensando en regalar un esposo, sino que tiene muchas bendiciones para nosotros. Y esto nos lleva a preguntarte cómo todo esto que aprendiste, ¿no? De usar tu tiempo, de estudiar consejería bíblica, de ser mentora, de ser mentoreada, cómo eso ahora influye en tu matrimonio, porque ya no tenés todo el tiempo que tenías antes. Bueno, fue algo súper lindo para mí en la etapa de soltería, porque ahorita yo lo veo y me pongo a pensar en mi tiempo de soltería y fue algo tan lindo, aunque sí tenía momentos difíciles, yo lo veo como una temporada muy, muy linda, donde pude enfocarme en mi relación con Dios. Eso fue algo principal para mí en esa etapa, tener esas como que citas con Dios donde pasaba tiempo con Él. Era algo tan hermoso y eso en verdad me ha ayudado ahora en mi matrimonio porque continúa esa relación que yo fortalecí y desarrollé con Dios en mi soltería. Continúa porque yo necesitaba a Dios en ese tiempo porque a veces me sentía sola, a veces quería cosas y quería una relación y iba al Señor y buscaba todo lo que necesitaba en Él. Y ahora también en el matrimonio es igual, simplemente porque estoy casada no quiere decir que es mi esposo ahora me llena. No, es muy lindo mi esposo, lo amo, lo quiero mucho, pero no me llena, no me satisface como Dios porque Él no es perfecto. Y todos necesitamos a Dios que sí es perfecto, que sí hace las cosas como se deben de hacer y que Él cumple sus promesas y que siempre es fiel y todas las cosas que nosotros deseamos en un esposo, pero con el entendimiento de que el esposo no nos va a llenar y que el esposo nos va a fallar y yo también le fallo a él y yo no siempre cumplo lo que yo digo que voy a hacer y todo eso, ¿no? Pero tenemos un Dios que sí cumple, que sí es fiel, que sí nos ama con un amor eterno y es algo súper lindo que yo desarrollé en mi tiempo de soltera y entonces ahora continúa porque fue algo así como que una disciplina, cultivar ese tiempo con Dios y apartarlo. También ahora hago lo mismo. Entonces fue algo que fue súper importante y continúa. Que uno tener esa disciplina, porque cuando te casas no te libra que tengas que orar, porque seguís siendo individual y seguís siendo persona, ¿no? Y está re lindo orar con tu esposo y leer la Biblia con tu esposo, pero hay cosas que Dios te habla a vos y hay cosas que le habla a tu esposo. Entonces, como que supongo que en el matrimonio las cosas deben ir por el mismo carril. Exacto, y yo siendo alguien que es súper apasionada por Dios, buscando a alguien que estaba súper igual apasionado por Dios, mi esposo me ha dicho, dice, qué bueno que tú en tu soltería cultivaste esa relación con Dios porque ahora juntos podemos caminar y cultivar juntos nuestra relación con Él en este matrimonio, pero sí sería diferente, un poco diferente si Él tuviera que como que jalonearme y decirme, vamos a pasar tiempo con Dios, vamos a ir a la iglesia, vamos, pero no vamos a igual paso a paso, camino en camino, haciendo las mismas cosas para adorar al Señor. Y fue eso, ¿no? Que Él vio en mí cuando yo era soltera y que aún continúa. Y es algo que me dice mucho, ¿no? Yo sé, sea lo que esté pasando en nuestro matrimonio, sé que
tú siempre vas a ir al Señor. Yo tengo esa también certeza de Él, de que sea lo que sea, sé que es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo y que Dios le va a hablar. Y entonces tenemos esa certeza de uno del otro, que Dios va a obrar porque ambos somos hijos de Él. Qué importante, ¿no? Que alguien que esté tranquilo, que el otro está orando, que está buscando de Dios. ¿Qué consejo en especial te hubiese gustado que te dieran cuando eras soltera? O sea, algo que vos decís, ay, me hubiese gustado que venga alguien y me diga esto. ¿Qué hubiese sido para darle a las chicas que hoy nos están escuchando? Primero, otra vez, ese enfoque de la relación con el Señor, de que es importante cultivar ese tiempo y apartarlo y practicarlo y hacerlo, porque cuando uno está casado hay menos tiempo porque hay más responsabilidades. Y entonces, si uno como soltero no empieza a cultivar esa disciplina, entonces se hace más difícil, porque en el matrimonio entonces surgen más responsabilidades, y si después también hay hijos o hay aún más responsabilidades ahí, entonces se tiene que cultivar. Entonces es súper buen tiempo empezarlo en la soltería y después poder continuar esa disciplina. Pero sería eso, ¿no? Que siempre buscar del Señor y siempre estar enfocada en el Señor, y que un hombre no me va a llenar, ¿no? Que un hombre no va a ser lo suficiente amoroso o lo que sea, ¿no? Que ese deseo que tenía solamente se cumple en Jesús. ¿Y había alguna emoción o algunas emociones que luchabas en esta etapa de soltera que vos recordás, bueno, esta emoción era muy difícil de llevar y que ahora que aprendiste, ahora lo puedes usar en tu momento de casada? La soledad era algo que yo luchaba en la soltería, porque veía películas románticas o veía mis amistades que se casaban o que tenían novios, ni siquiera casadas, no, pero con novios, y me comparaba y me sentía sola y decía, ay Señor, algún día me va a pasar a mí, algún día va a llegar ese tiempo donde no me voy a sentir sola, donde voy a estar acompañada por alguien. Y entonces yo batallaba mucho con eso, y el Señor me fue mostrando que Él siempre está ahí conmigo, que Él nunca me abandona, Él nunca me deja. Y entonces aún ahora en el matrimonio, por lo mismo de que los dos somos pecadores, que pecamos, a veces yo me siento sola porque, por ejemplo, siento que no me entiende, por ejemplo, ¿no? Digamos, no, estamos teniendo una discusión y que no me entiende, entonces yo me siento sola, así como que, ay, no me entiende él y no, estoy sola, no, nadie me entiende y pobrecita de mí. Y aún en el matrimonio me siguen surgiendo esas emociones de soledad, pero tengo ese recordatorio de cómo Dios estaba conmigo en la soltería, y digo, no me has abandonado, Dios, ahora estoy casada, pero aún así me sigo sintiendo sola por el mismo pecado, y entonces estás aquí conmigo aún ahora en el matrimonio. Y qué lindo poder experimentar y decir, yo conozco cómo Dios me ha consolado en mi soledad, en la soltería, y aún lo sigue haciendo en el matrimonio. Y entonces eso ha sido lindo ver cómo Dios ha sido fiel a su palabra, donde Él dice que Él nos ama con un amor eterno, que Él nunca nos abandona, que Él siempre está con nosotros. Qué lindo que puedas haber pasado por eso, porque a veces nosotros como que sobrevaloramos, ¿no?, el estar casado, y pensamos que cuando nos casemos se van a resolver todos los problemas emocionales, económicos, sentimentales, y no. O sea, si vos no aprendiste a batallar o a poder esa emoción que te domina en la soltería, y quizás después cuando estás casada te vas sobre, ¿no es cierto? Dale, como que en el matrimonio se potencian dos emociones, o sea, la tuya y de la otra persona. Que si no aprendiste al Señor en ese momento sola, después podés terminar pasando malos ratos o malos días con tu esposo.
Y sí, ahorita lo que estabas hablando acerca de que se intensificaban así como que la situación ahí en el matrimonio, es cierto, porque estás no solamente lidiando con tus propias emociones y tus propias perspectivas de la situación, pero también de la otra persona, y no solo eres tú la pecadora, pero también el otro, entonces se intensifica mucho todo eso, y entonces si no sabemos correr al Señor y buscar todo lo que necesitamos en Él y ser consolados en Él, entonces va a ser súper difícil, porque entonces vas a tratar de buscar eso en la otra persona, y es mucha presión para la otra persona tratar de ser tu Dios por ti, no va a ser tu Dios, tienes que siempre correr al Señor, a Jesús, que Él es el verdadero Dios, que Él es el que nos ayuda. Y entonces, y reconocer también que nosotros como mujeres, si estamos en un matrimonio, tenemos el papel de ayudar a nuestro esposo. Y si siempre tenemos esa perspectiva de que, bueno, mi esposo me va a ayudar a mí, mi esposo me va a guiar, mi esposo me va a apoyar, mi esposo me va a dar todo esto que yo estoy tratando de buscar, entonces tenemos como que esa expectativa de él, y cuando no lo hace, entonces, ay, pobrecita de mí, que nos sentimos así, pero por eso es tan lindo ver que, bueno, no, yo me tengo que ser fortalecida en el Señor, que fue algo que cultivé en mi soltería, y entonces poder dar a la otra persona. Si yo estoy llena de Jesús, entonces yo puedo dar, pero si yo estoy esperando que la otra persona me llene, me va a fallar, y entonces ambos van a estar miserables. Pero cuando ambos están siendo llenos por Dios, entonces se sirven uno al otro, y es algo muy, muy lindo. Algo que hablamos fuera de la grabación fue que acá en nuestra cultura por ahí es un poco diferente este tema de las citas, que acá no suele darse tanto, pero si te pasaba que antes de tomar esta decisión de buscar bien a esta persona, si te pasaba que si veías a alguien que cumplía con todos estos, que no tenías que bajar ningún límite antes de conocer a tu esposo, te frustrabas si no estaba. Te quería contar que no, en Los Ángeles y en California, donde yo estoy viviendo, es una cultura que no sigue, muy liberal, que no sigue a las cosas de Dios, que es un tipo de que, bueno, tu Dios súper lindo y tú sigue al Dios que tú quieras, pero no me hables de Dios y no me trates de convertir y hacerme cristiano, no. Así muy liberal y muy como que de aceptar a todas las religiones, y entonces el cristianismo aquí no es muy fuerte en Los Ángeles, y entonces no había muchas personas, muchos hombres que yo veía como posibilidades por esa misma razón, porque había muy poca comunidad cristiana aquí, y cuando sí había, usualmente eran gente mayor o niños, y entonces nunca tuve esa oportunidad hasta que conocí a mi esposo, que hubiera esa como que idea de que, a lo mejor esta persona, porque la verdad como tenía mis ideas de lo que yo quería en un esposo, nadie como que llegaba a ese punto por lo mismo, por la cultura donde yo vivo. Para ir terminando, ¿qué harías, aparte de lo que hablamos recién de esto de la soledad, qué áreas una soltera debe fortalecer para, no solamente cuando esté casada, sino para el futuro, para ir creciendo en el Señor? ¿Qué áreas aconsejarías que se deben fortalecer? Yo creo que el área de servicio fue algo súper importante para mí cultivar, simplemente por ser una persona cristiana, por seguir a Jesús, porque Dios nos llama a servir uno al otro, y entonces reconociendo que en el matrimonio es querer servirle a la otra persona, tenía que cultivar eso, no solamente con la idea de que, para prepararme para el matrimonio, porque yo hacía las cosas no con la idea de que me iba a casar, yo hacía las cosas para ser una mujer que adoraba a Dios y seguía lo que Él me decía en su palabra. Nunca tenía esa perspectiva de que, bueno, yo voy a hacer algo para poder
saber cómo cocinarle a mi esposo o nada de eso, porque yo tenía en mi mente que nunca me iba a casar, porque yo tenía así, yo le había entregado a Dios mi deseo de casarme. Y entonces yo no sabía si Dios tenía para mí ese plan o no. Y entonces todo lo que hacía era basado para seguirle a Dios, no con la idea de que, ok, me voy a preparar para el matrimonio. Y no estoy diciendo que eso es malo, ¿no? No estoy diciendo que es malo aprender a cocinar porque te quieres preparar para, por si acaso te casas. No, súper lindo. Pero también hacer las cosas para querer servirle a las otras personas. Por ejemplo, si quieres aprender a cocinar con la idea para a lo mejor servirle a tu esposo, mientras no estás casada, podrías cocinar también para tu familia, para tus amigos, lo que sea. Entonces, para mí fue muchas cosas. Yo creo que las áreas en donde yo traté de fortalecerme, por ejemplo, como mencionaste en la área financiera, aprender cómo manejar mi dinero y ser buena administradora de él, de lo que Dios me ha dado, porque sea que me casara o no, yo sabía que tenía que saber cómo manejar mi dinero y entonces ser responsable en esa área. Por ejemplo, también el servicio, ¿no? A las otras personas en mi iglesia, dedicar ese tiempo a otras personas y decir, no solamente yo, pero cómo puedo dar a otra gente. Y empezaba también en mi hogar. Algo súper así como que impactante para mí era cuando yo llegaba a casa, yo soy introvertida y llegaba a casa llena de, así como que abrumada de estar rodeada de gente, porque en mi trabajo era eso, yo servía a otras personas, entonces yo llegaba a casa abrumada, así como que ya no puedo con la gente. Y entonces llegaba con esa perspectiva, ok, voy a llegar a mi casa y voy a descansar y que nadie me moleste, por favor. Tenía esa perspectiva súper mal. Dios me confrontó un día y dijo, eso no es tu papel. Cuando tú llegas a casa, sí puedes descansar y todo eso, pero no hagas como que te lo mereces o que la gente te está como quitando esto, sino llega a casa con ese deseo de querer servir también a la gente en tu hogar. Entonces yo dije, ay, wow, Señor, ay, perdóname porque no he tenido esa perspectiva. Y entonces yo apartaba, por ejemplo, llegaba a mi departamento donde estaba mi familia y antes de entrar al departamento pasaba como 5 minutos a sola, porque otra vez, siendo introvertida, necesitaba primero llenarme del Señor para después poder dar. Y entonces tomaba unos 5 o 10 minutos, lo que sea que necesitaba, y ya después entraba al hogar con esa idea de voy a servirle a las otras personas. Si me hacen preguntas, si quieren platicar, si quieren estar conmigo, si quieren hacer eso, quieren que les ayude con algo, yo voy a estar ahí con esa perspectiva de, no vengo a descansar, pero vengo a servir también. Entonces, también esa idea de no solamente enfocarse en sí mismo, porque a lo mejor en la soltería puede pasar eso, pero enfocarse también en servir a otras personas es súper importante y siento que me ha fortalecido porque ahora en el matrimonio es lo mismo. Llego a mi casa y estoy aquí para servirle a mi esposo, no para simplemente ver qué yo necesito, no, qué necesita mi esposo, qué necesita el hogar. Bueno, Ale, gracias por compartirnos esto de cómo influye, ¿no? Todo lo que aprendemos, y me gustaría que puedas terminar con una palabra de oración para orar por las chicas que quizás están como sobrevalorando esto del matrimonio como algo perfecto, y me encanta todo lo que dijiste, ¿no? Sobre que somos pecadores y que no dejamos de ser pecadores cuando nos casamos y que tenemos mucho por aprender, pero que valoremos este tiempo de aprendizaje, ¿no? No lo desperdiciemos o digamos, bueno, cuando me case, porque tenemos esa fantasía de cuando me case voy a orar más, cuando me case voy a leer más la Biblia y corregime si me equivoco, pero no tenés tiempo. Y más si trabajás y un montón de cosas. Entonces, que puedas dejar una última idea y poder orar para que muchas solteras y aún mujeres que quizás están casadas y que no han cultivado esto, que puedan buscar su tiempo a solas con el Señor y empezar a fortalecer cosas en el Señor. Y nos despedimos de este tiempo juntos.
Sí, es eso, simplemente cultivar esa relación con Dios es tan importante, sea que cual sea la etapa donde se encuentren chicas, es tan importante cultivar esa relación porque Dios nos ha llamado a hacer dos cosas. Él resumió los mandamientos en dos, es amarlo a Él, a Dios, y amar a nuestro prójimo. Y entonces, para amar a Dios necesitamos buscar de Él, conocerlo, pasar tiempo con Él en oración, en estudio bíblico. Y para amar a las otras personas necesitamos de Dios, porque si no, no vamos a poder amarlos de la manera que Dios nos está llamando a amarlos. Hay que amarlos como Dios nos ama a nosotros, Dios los ama a ellos, y entonces necesitamos de Él. Entonces, sea cual sea la etapa donde se encuentren, en soltería, en el matrimonio, sea lo que sea, se necesita de Dios. Y entonces, si no estamos cultivando esa relación con Dios, entonces estamos fallando en lo más fundamental, lo más principal de que es la vida cristiana, es buscar de Él. Por eso les digo que me encanta Mateo 6:33, buscar de su reino primero. Eso es nuestro trabajo, es lo más importante que podemos hacer en cualquier etapa de nuestras vidas. Entonces, bueno, me gustaría orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo tan lindo en este podcast de poder hablar acerca de ti, Señor. Espero que este tiempo pueda ser de bendición para las chicas que nos están escuchando, Señor, que ellas puedan reconocer que te necesitan a ti más que nada, que cualquier etapa que se encuentren las chicas que nos están escuchando, que puedan buscar de ti más y más en todo momento, en toda situación, en cualquier etapa que se encuentren, Padre. Te pedimos que pongas en sus corazones ese deseo de buscar de ti, de estar estudiando la palabra, de pasar tiempo contigo en oración, de congregarse en iglesias donde también fortalecen su relación contigo y les dan la oportunidad de servir. Te pido, Señor, que las guíes y las ayudes en esos tiempos que se sientan solas, sea que están solteras o que se encuentren en un matrimonio. Aún así, en este mundo donde hay pecado, seguimos sintiéndonos así solas a veces. Y tú eres la respuesta, tú eres lo que necesitamos en cualquier momento y también en esos momentos de soledad. Así que te pido que en esos momentos que cualquier chica que se sienta así busque de ti y que tú le puedas recordar de la verdad que tú estás siempre con ella, que si te ama y que se ha entregado su vida a ti, que ella es tu hija y que la amas con un amor eterno y que siempre has sido fiel y siempre continuarás siendo fiel a ella y a ti mismo en tu palabra, Señor. Te pido que haya ese deseo y la oportunidad de cada una de las chicas que nos está escuchando de estudiar la palabra versículo por versículo, de entender la teología y la doctrina y que sea sana, Señor, que tengan esa oportunidad de estudiar, porque de ahí parte todo el resto de nuestra vida como hijas tuyas, porque te representamos a ti, entonces tenemos que conocer más y más de ti. Así que, Padre Santo, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.